Buenos días, yo soy Romina Crivelli, soy médica toco-ginecóloga del Hospital Universitario y vamos a hablar en esta oportunidad de ecografía mamaria. El objetivo de esta charla es que ustedes conozcan bien cuáles son las indicaciones de este estudio, cuáles son sus ventajas y desventajas, y vamos a ver también imágenes introduciéndolos en el léxico del sistema BI-RADS. ¿Cómo se puede presentar entonces un cáncer de mama? Bueno, esto ustedes ya lo han visto, es a modo de recordatorio. Ustedes pueden tener una paciente que les diga que se ha palpado ella misma un nódulo de mama que no se había encontrado en otra oportunidad. O bien ustedes mismos al realizar el examen mamario, durante la inspección ya pueden ver una retracción, engrosamiento o cambio de color en la piel. O bien también durante la palpación mamaria pueden identificar una masa o un nódulo, en cuyo caso verán bien qué tamaño tiene, qué ubicación, si está adherida a planos profundos, si es móvil y todas las características de la misma. Y también al realizar el examen ganglionar van a poder identificar alguna adenomegalia, que puede ser axilar o supra o infraclavicular. Luego, con la ayuda de métodos complementarios de diagnóstico, que el principal es la mamografía para identificar cáncer de mama, vamos a encontrar calcificaciones, microcalcificaciones agrupadas, puede haber distorsión de la arquitectura glandular, densidades de nueva aparición o asimetrías focales que nos van a llevar a realizar otros estudios para confirmar el diagnóstico. Entonces hemos estado viendo pasos del proceso diagnóstico del cáncer de mama. Por supuesto, no debemos olvidar que todo comienza con la anamnesis y el examen físico, que es de suma importancia. Y tenemos que el estudio principal de diagnóstico del cáncer de mama es la mamografía. A partir de esta, podremos llevar a un diagnóstico directamente a través de una biopsia, si la sospecha es muy alta, o bien el radiólogo solicitará otras imágenes adicionales, como pueden ser mamografías localizadas o bien ecografías y hasta incluso resonancia magnética. ¿Cuál es entonces el rol que tiene la ecografía en todo este proceso de diagnóstico? Bueno, esto es lo que vamos a ver en esta clase. ¿Cuáles son entonces las indicaciones de la ecografía mamaria? Bueno, la indicación principal es como complemento de la mamografía. ¿Sí? La indicación clásica de la eco mamaria era cuando aparecía un nódulo, distinguir entre un nódulo quístico y sólido. ¿Sí? Hoy en día se ha ampliado muchísimo el uso de la ecografía porque, bueno, obviamente que ha aumentado la tecnología y hay ecógrafos con mucha más sensibilidad y entonces no podemos decir que la ecografía solo distingue entre nódulo quístico y sólido. En los nódulos sólidos podemos también, y están establecidas, características de benignidad y malignidad que nos pueden hacer llevar incluso también a una sospecha, como ya vamos a ver más adelante. También en mamas densas, que ya de por sí tienen un riesgo relativo de un 3 al 6% para cáncer de mama, y en donde la mamografía disminuye la sensibilidad en estas mamas, vamos a aumentar la sensibilidad de detección a través de la ecografía mamaria. Por esto es que ustedes van a ver muy frecuentemente que cuando la mama es muy densa, van a ver en el informe de mamografía que se asigna un BI-RADS 0 y se sugiere realizar una ecografía mamaria para complementar el screening. En mujeres jóvenes con un nódulo palpable se prefiere iniciar el estudio con ecografía mamaria. Esto es por lo mismo que estuvimos hablando del aumento de densidad mamaria en estas mujeres jóvenes. Entonces empezamos el estudio de un nódulo de mama a través de la ecografía mamaria. Y si vemos que el nódulo tiene características benignas, bueno, podemos seguir su estudio a través de la ecografía mamaria o su control. También en embarazadas, en el varón que tiene ginecomastia, vamos a usar la ecografía y una indicación muy importante es como guía de procedimientos intervencionistas.
Esto es la punción y evacuación de quistes, punción con aguja fina, punción con aguja gruesa, punción asistida por vacío y como marcaje pretratamiento neoadyuvante. Esto se prefiere siempre hacer una biopsia por vía ecográfica. Esto es porque es mucho más fácil realizarla y mucho más cómodo también para la paciente. Entonces, siempre que podamos ver un nódulo a través de ecografía, vamos a preferir realizar la biopsia por esta vía. De ahí surge la siguiente indicación, que es como second look ecográfico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que cuando yo veo un nódulo por mamografía sospechoso y que quizá en algún momento se hizo una ecografía y no se vio, bueno, se va a hacer un segundo rastreo por ecografía ya con la mamografía, identificándolo a través de la mamografía, su ubicación, como para tratar de localizarlo. Si lo podemos localizar entonces, se va a hacer entonces el estudio de biopsia a través de ecografía. También es importante el rastreo ganglionar ecográfico. Vamos a ver más adelante las características que tienen los ganglios y en qué ocasiones podemos hablar de que es un ganglio que tiene características de malignidad, y también como complemento para el estudio de los implantes mamarios y sus complicaciones. De ninguna manera vamos a decir entonces que la indicación de la ecografía mamaria es cribado o tamizaje o screening, ¿sí? No es la indicación porque se ha visto que no mejora la mortalidad por cáncer de mama, cosa que sí lo ha demostrado la mamografía. Es por esto que no se puede utilizar como estudio de screening. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, ya hemos visto entonces cómo es el proceso diagnóstico, hemos visto las indicaciones de la ecografía y entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿No es cierto? Es importante que ustedes sepan que casi todos los cánceres de mama que detectamos con ecografía son nódulos sólidos, ¿sí? Pero solo 1 de cada 6 nódulos sólidos va a ser un cáncer. ¿Esto qué nos está diciendo? Que bueno, si yo veo un quiste por ecografía, no le voy a dar la misma importancia que tiene un nódulo, ¿sí? Pero si veo un nódulo, no todos los nódulos los voy a mandar a biopsiar. Entonces, es fundamental caracterizar ecográficamente a estos nódulos, ¿sí? Que es lo que hablábamos recién de las características de benignidad y malignidad que están definidas por ecografía también. ¿Cómo se caracterizan? Bueno, hay un sistema que se llama el sistema BI-RADS que nos va a orientar hacia esa clasificación, y esto va a hacer que generemos una reducción importante en el número de biopsias innecesarias, ¿sí? Como para que solo los nódulos que tengan sospecha de malignidad sean biopsiados. Entonces nos estamos acercando hacia la identificación de esto que hablábamos de la importancia que tienen las características que vamos a describir en estos nódulos. Entonces ustedes imagínense que esto surgió porque había un problema en la categorización de estas imágenes, ¿sí? Ya se había empezado a ver que algunas características eran de malignidad, se veían más en los nódulos malignos, otras no, pero los radiólogos de alguna manera se tenían que poner de acuerdo en cómo las describían. ¿Para qué? Para que, bueno, el médico que pedía el informe, el médico mastólogo o ginecólogo que iba a ver a la paciente, supiera definirle si esa característica de ese nódulo ameritaba una biopsia. Entonces surge este sistema BI-RADS que fue creado en 1993 por el American College de Radiología, y el objetivo era estandarizar el reporte mamográfico, ecográfico, bueno, también de resonancia, al proporcionar un léxico o un lenguaje específico para las lesiones mamarias que hicieran que facilitaran, digamos, la comunicación entre los distintos especialistas implicados en este manejo de la patología mamaria. Esta es la última edición que tenemos y vamos a pasar a describirla. Acá podemos ver cuál es el léxico específico para ecografía en el sistema BI-RADS.
vamos a tener dos partes principales. Una, la composición del tejido mamario, que ya la vamos a detallar en las próximas diapositivas, y los hallazgos. Dentro de los hallazgos vamos a tener las masas con varias características, calcificaciones, características asociadas y casos especiales. Esto lo vamos a detallar a continuación. Entonces, me pareció bueno agregar esta diapositiva en la cual vemos cómo es la composición del tejido mamario. Ustedes siempre están acostumbrados a ver la foto de la derecha. En ecografía, la mama se ve como está en el esquema de la izquierda. Primero van a ver, que es variable de acuerdo a cada paciente, una línea de grasa subcutánea. Luego van a ver un segmento de tejido glandular propiamente dicho. Luego van a ver un segmento más fino de grasa retroglandular. Luego van a ver el músculo que corresponde al pectoral y luego van a ver el área de las costillas. Dentro de este punto entonces tenemos tres tipos. Puede ser ecoestructura homogénea pero grasa. Ustedes ven que es todo un patrón como uniforme, bien hipoecoico. Luego tenemos una estructura también homogénea pero fibroglandular, en donde ustedes ven acá marcados con pequeñas flechas, ven marcados los conductos mamarios, ¿sí? Y luego tenemos una estructura que es totalmente heterogénea. Y ahora pasamos a este punto que yo les diría que es el fundamental de cómo describir a los nódulos o masas. Pueden ser, en cuanto a la forma, solo de tres maneras, ¿sí? Esto no da lugar a que se describa de otra forma, ¿sí? O sea, el nódulo puede ser u oval, o redondo, o irregular, ¿sí? Esto entonces va a eliminar esas subjetividades que a veces se pueden presentar en la descripción de lesiones de acuerdo a cómo sea el radiólogo. Entonces, así nosotros podemos ver que solo puede ser de estas tres maneras. Oval, ya sabemos que solo el 16% son malignas, ¿sí? Entonces, cuando uno ve una imagen oval, se queda más tranquilo. Cuando ve una imagen redonda, estas son menos frecuentes y el 75% son malignas. Por eso es que la hemos marcado en rojo. Y en las masas irregulares también van a ser sospechosas porque el 60% van a ser malignas, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden ver que solo ya con la descripción de la forma, ustedes van a ir leyendo el informe de otra forma. Lo mismo pasa con la orientación. ¿A qué se refiere? Bueno, a ver el diámetro mayor, qué orientación tiene, si es paralela a la piel o antiparalela a la piel. Acá ustedes pueden ver que el primer nódulo es un nódulo paralelo a la piel, el diámetro mayor está paralelo a la piel, entonces no tiene riesgo, digamos. En cambio, cuando el nódulo es no paralelo, fíjense que tiene un valor predictivo positivo establecido de un 69%, ¿sí? Esto quiere decir que la probabilidad de que el nódulo sea malo es un verdadero positivo, digamos, es un 69%, por lo cual este nódulo nos va a hacer sospechar un cáncer. Y acá tenemos entonces la descripción del margen, que también es muy importante y no puede faltar en el informe. El margen, ¿cómo puede ser? Circunscripto, acá ustedes lo ven, que no hay, digamos, interrupción en la línea del margen, o bien no circunscripto. Este no circunscripto, que ustedes lo ven en rojo porque claramente da sospecha de cáncer, tenemos distintas opciones. Puede ser indistinto, como en este ejemplo, puede ser angular. Ustedes ven acá en el margencito de la izquierda que tiene como un ángulo, ¿sí? Como un piquito. Esto se denomina angular.
Puede ser microlobulado, en esta foto se ve muy bien cómo tiene pequeñas lobulaciones pegaditas unas a otras, o bien espiculado, en donde ustedes pueden ver en el margen cómo hay pequeñas espículas, ¿sí? que salen del nódulo. Bueno, todos estos márgenes son sospechosos. En cambio, el margen circuncripto es una característica de benignidad. Tenemos entonces acá el patrón de ecos, que es otra de las características que le vamos a asignar a los nódulos. Esta característica también es muy importante porque acá podemos ver cómo en los quistes simples el patrón de ecos es anecoico, ¿sí? Ustedes lo van a ver bien negro en la ecografía. También podemos tener un patrón hiperecoico, como lo ven ahí, que es como si fuera un poco más blanco que el resto de la glándula. En este caso es un lipoma. En general lo que es grasa se ve más blanco. Luego tenemos en la tercera imagen un complejo quístico y sólido. Acá vemos como tenemos en la parte derecha una parte bien quística, que es bien negra, y en la parte izquierda del nódulo una parte sólida. En este caso se trataba de un carcinoma papilar intraquístico. Luego en la foto de abajo a la izquierda tenemos un nódulo hipoecoico, ¿sí? Que es bien característico de los fibroadenomas, como en este ejemplo. Fíjense también que el margen es bien circuncripto. Y luego en la foto del medio tenemos un ejemplo de patrón de ecos isoecoico. Eso quiere decir que tiene el mismo patrón de ecos de la glándula que está alrededor. En este caso se trata de un fibroadenoma con cambios fibroquísticos. Y en la última imagen tenemos un patrón de ecos heterogéneo y se trataba, bueno, de un tumor mesenquimal. Lo pueden ver, no sé si lo pueden ver bien, pero se ve ahí un nódulo que los ecos no son homogéneos como hemos visto en todos los otros casos, sino que hay una mezcla de colores, por decirlo de alguna manera, una mezcla de texturas, entonces por eso le llamamos heterogéneo. Y como último punto, dentro de lo que son los nódulos, tenemos las características posteriores, ¿sí? Por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos una característica ausente, o sea, ustedes ven que por debajo del nódulo no hay ningún tipo de cambio de color. Luego tenemos en la segunda foto un refuerzo posterior se le llama esto, ¿sí? Ustedes ven que la imagen, el quiste en este caso, tiene como una columna hiperecoica, ¿sí? Por debajo del nódulo, ¿sí? Lo llegan a ver bien, se ve bien definido como dos rayas paralelas a los extremos del quiste y que son más blancas, ¿sí? Esto se llama refuerzo posterior y es una característica de benignidad y es típico de los quistes. En algunas ocasiones puede estar en las lesiones malignas, pero es bien típico de los quistes. Luego tenemos la sombra, que es claramente una característica de malignidad. Se ve en los carcinomas, pero ojo porque también se ve en los casos de fibrosis, por ejemplo, luego de cirugías, ¿sí? que quedan áreas de fibrosis, y también cuando hay calcificaciones groseras dentro de los nódulos, que se van a ver también en forma de sombra. Entonces, bueno, si bien nos va a hacer sospechar un carcinoma, tenemos que ver si no se trata de estas otras características, como en el caso del refuerzo, que la mayoría de las veces es digamos, una característica de benignidad, pero en algunos casos puede estar en lesiones malignas. Y luego tenemos un patrón combinado, en donde ustedes pueden ver que hay zonas de refuerzo posterior y zonas y áreas de sombra. Dada la importancia de la identificación y caracterización de los nódulos, vamos a ver algunos ejemplos.
En este caso era una masa palpable en una mujer de 28 años y ustedes pueden ver que no vamos a hablar del examen físico porque eso no está aclarado en las imágenes, pero vamos a ver que en las imágenes veíamos una imagen irregular con un margen no circunscripto con refuerzo posterior y se asignó como un BIRATS 4C. Se realizó la punción biópsica y se vio que se trataba de un carcinoma ductal invasor. Entonces, acá tienen ejemplos de imágenes con sombra posterior. En el caso de arriba, se trataba de un carcinoma ductal invasor, y en el caso de abajo, fíjense que la imagen es bastante sospechosa, y sin embargo, en la biopsia se vio que se trataba de una cicatriz posquirúrgica. Acá vemos un patrón combinado. En la imagen de arriba se trata de la misma imagen, ¿no es cierto? La de arriba de la derecha y de la izquierda, y esto se trataba de un carcinoma ductal invasor. Y en la imagen de abajo, fíjense que que es un patrón mixto y que tiene áreas sólidas y quísticas, y se trataba de una lesión fibroepitelial benigna. Acá tenemos 3 ejemplos. En el ejemplo de arriba se trata de una masa irregular con un margen no circunscripto. Fíjense que la orientación es no paralela. Y en la anatomía patológica se identificó como una lesión esclerosante. En la segunda imagen tenemos una masa irregular, grande, mide 4 por 2 centímetros. Los márgenes no son circunscriptos. Sí es paralela a la piel, y fíjense que tiene en el extremo izquierdo tiene sombra. En este caso la anatomía patológica era un carcinoma ductal infiltrante grado 3. En la imagen de abajo vemos una masa irregular, hipoecoica, espiculada, margen no circunscripto, paralela a la piel, en una paciente de 35 años que tenía diabetes insulino dependiente. Fíjense qué importantes que son los antecedentes. Se caracterizó como una lesión BIRATS 4C y la anatomía patológica indicó una mastopatía diabética. Pasamos entonces al siguiente punto, que son las calcificaciones, que pueden estar dentro de una masa, fuera de una masa o intraductales. En el primer ejemplo, dentro de una masa, se trataba de un fibroadenoma calcificado, que es una lesión benigna. En el segundo ejemplo, tenemos que las calcificaciones están fuera de una masa, ¿sí? Es un tejido denso que está rodeado de calcificaciones. Y la anatomía patológica indicó que se trataba de una adenosis, que es también un trastorno benigno. Y luego tenemos calcificaciones intraductales, en donde podemos ver los conductos mamarios con calcificaciones. Pero ¿qué tenemos que saber fundamentalmente de las calcificaciones en sí? Que la ecografía no es la técnica de elección para la detección y análisis de calcificaciones, ¿sí? ¿Pero por qué entonces las estudiamos? Bueno, porque pueden ser útil para estudiar su asociación a nódulos sólidos o conductos patológicos, así también como para guía de biopsia si se identifican en el tejido fibroglandular. Pero ya sabemos que el método de estudio de excelencia de las calcificaciones o microcalcificaciones es la mamografía. Y vamos a ver las características asociadas que podemos ver en la ecografía mamaria. Acá ustedes pueden ver en el primer ejemplo una distorsión de la arquitectura. Ustedes fíjense cómo se ve claramente que las líneas, hay líneas, ¿sí?, que se ven distorsionadas por esta imagen, ¿sí?
A esto es a lo que lo llamamos distorsión de la arquitectura. Es como si esta imagen estuviera retrayendo el tejido circundante. Luego tenemos los cambios ductales, ¿sí? Cuando vemos un conducto que se afina o se agranda, ¿sí? O se ensancha. Tenemos también engrosamiento de la piel en ecografía se ve muy finita y cuando hay un edema, ¿sí? O una retracción, la vamos a ver distinta. En este caso tenemos entonces engrosamiento, retracción y edema de la piel. Luego vamos a ver cambios en la vascularización en un nódulo que puede estar ausente, ¿sí? O sea, sin vascularización, que puede ser interna o que puede ser periférica. De todas formas, el Doppler, esto sería, se estudia mediante el uso de Doppler en ecografía. No se le ha asignado una característica de benignidad o malignidad en los nódulos de mama. No así como es en la ecografía, en la ecografía de los tumores ováricos, en donde sí está claramente relacionada el aumento de vascularización con la malignidad. En el caso de los nódulos mamarios no hay una asociación fuerte con aumento de la vascularización y malignidad. Y después tenemos un punto más moderno, que es la evaluación de la elasticidad en los nódulos, que puede ser blanda, intermedia o dura. Esto se hace con algunos ecógrafos más nuevos, ¿sí? Que básicamente lo que quiere decir es si el nódulo permite o no la deformación. Vamos a ver algunos ejemplos entonces de estas características asociadas que hemos descrito. Por ejemplo, en la mastitis vamos a ver que hay una distorsión de la arquitectura. Ustedes pueden ver acá que no hay un nódulo, ¿sí? Que es solo una distorsión de las líneas propias de la mama, ¿sí? Ustedes ven ahí que no se ve un nódulo, pero que se ve una distorsión de la arquitectura en el caso de una mastitis. También en el caso de un carcinoma ductal y lobular infiltrantes, vemos acá cómo esas líneas están distorsionadas, ¿sí? Por esta masa, que en realidad no es que tenga unos márgenes precisos, sino que ven cómo está distorsionando la arquitectura ganglionar, además de tener una sombra posterior. Y en el ejemplo de la derecha vemos en un carcinoma invasor cómo se ve claramente en este nódulo la distorsión arquitectural que se encuentra a la derecha y a la izquierda, sobre todo, se ve ahí muy fácilmente, lo pueden ver, de la lesión junto con una sombra posterior y bueno, márgenes también no circunscriptos. Acá podemos ver los cambios ductales a los que nos referíamos recién. En este primer ejemplo hay una dilatación quística irregular de segmentos ductales y al realizar la biopsia se vio que se trataba de papilomas intraductales. Y luego tenemos en el ejemplo de la derecha una dilatación ductal aislada. Acá vemos un ejemplo de engrosamiento de la piel de 5 milímetros, en donde hay una masa subyacente, grande, irregular, con calcificaciones, cuyo margen es no circunscripto, paralelo a la piel y con sombra posterior. Se clasificó como BIRAT 5 y en anatomía patológica informó un carcinoma invasor e intraductal con invasión linfovascular. Acá vemos un ejemplo de retracción cutánea. En el primer ejemplo de una retracción cutánea focal en el sitio de incisión de una biopsia previa benigna. Y en el segundo ejemplo tenemos una retracción y engrosamiento cutáneo por encima de un absceso mamario. Acá para ejemplificar el edema podemos ver que hay un aumento de ecogenicidad del tejido circundante. Las flechas marcan líneas hipoecoicas irregulares que van a formar una especie de reticulado en donde también hay un engrosamiento de la piel y el asterisco muestra una masa
hipoecoica, irregular, que tiene sombra posterior y se trataba de un carcinoma inflamatorio también. En cuanto a la vascularización, tenemos un ejemplo de vascularización ausente al Doppler, vascularización interna y vascularización periférica. Pero bueno, como hablamos, no existen patrones de vascularización específicos de ninguna patología y su estudio es altamente dependiente de factores técnicos, por lo que no debe utilizarse como criterio único en la valoración del grado de sospecha. O sea, lo que hablamos recién de que no le vamos a dar la importancia que le damos a lo mejor a la patología ovárica. Y vamos a ver entonces el ítem de casos especiales, en donde vamos a ver quistes simples, microquistes agrupados, quistes complicados, masas dentro o sobre la piel, cuerpos extraños, que esto incluye los implantes, ganglios linfáticos intramamarios, ganglios linfáticos axilares, anormalidades vasculares, colecciones postquirúrgicas y necrosis grasa. Vamos a ver algunos ejemplos. Los quistes simples ya los hemos visto. Nos vamos a enfocar en este ejemplo de microquistes agrupados, ¿sí? En donde se pueden definir como un conjunto de masas anecoicas de menos de 2 a 3 milímetros cada una, que están separadas por menos de 0,5 milímetros y que no tienen componente sólido. Esto puede estar asociado a cambios fibroquísticos y metaplasia apocrina, pero es importante describirlos como tal. Acá tenemos los quistes complicados, en donde vemos que se trata de una masa quística con ecos homogéneos de bajo nivel, que no tienen componente sólido, tienen una pared imperceptible, o sea, muy fina, y los ecos pueden moverse suavemente con el cambio de posición de la paciente. En estos casos hablamos de quistes complicados. También podemos encontrar en una ecografía mamaria masas en la piel, como vemos acá. En este caso es una masa muy superficial, ¿sí? Que está englobado por la piel, ¿sí? Y que se trata de un quiste sebáceo. Al evaluar una paciente con implantes mamarios, vamos a tener que revisar la glándula como primer punto y luego revisar el implante mamario, en el cual vamos a ver las características ecográficas del mismo, en el cual podemos ver una cápsula, ¿sí? Que engloba al implante en toda su extensión, que acá se ve como una línea ondulada, ¿no es cierto?, en esta foto, y el implante en sí se ve totalmente anecoico. Este es un implante normal. También vamos a poder identificar las complicaciones de los implantes mamarios, que tienen imágenes muy características. Acá vemos en la primera foto, en donde se ve una marcada atenuación del sonido. Se llama también signo de la tormenta de nieve, ¿sí? Y se produce por inyecciones de silicona libre que en algún momento estuvieron de moda y se ven de esta forma. Luego tenemos la imagen de una ruptura intracapsular. Esto también se define como un signo de la escalera. Ustedes pueden comparar con la foto, con la diapositiva anterior, en donde se veía una línea y luego el implante totalmente anecoico. Acá ven como que se ven como líneas paralelas, como capas colapsadas de silicona, y se ha llamado con el nombre de signo de la escalera. Son como varias líneas paralelas por debajo de la cápsula del implante. Luego tenemos la tercera imagen, que es bien típica de la ruptura extracapsular, en donde vemos siliconomas, que son como implantes de silicona en el tejido mamario y se ven de esta forma. Luego de una cirugía nos podemos encontrar con estas imágenes. En el primer caso se trata de un seroma y en el segundo caso un hematoma. Fíjense la diferencia de la ecogenicidad. En el primer caso es una lesión anecoica y en el segundo caso es mucho más heterogénea.
La caracterización de los ganglios por ecografía es muy importante y es parte también del examen ecográfico de la mama. Acá yo les he puesto los cambios que sugieren afectación metastásica, pero bueno, es importante que ustedes recuerden que un ganglio normal va a ser un ganglio que va a ser ovalado, ¿sí? O sea que su relación entre la longitud y el ancho va a ser mayor a 2, ¿sí? En general van a ser menores a 10 milímetros. Hoy en día no se le da tanta importancia al tamaño del ganglio, pero sí a estas otras características y que tengan un hilio ecogénico. Eso es la característica normal de los ganglios. Tienen también un flujo vascular presente. Cuando el ganglio va perdiendo sus características normales, vemos acá la secuencia en la cual pasa de un ganglio de características normales a un ganglio en el cual se va disminuyendo el hilio. Ustedes ven que en la última figura ya no hay hilio. Tiene también un aumento, empieza a aumentar, a engrosarse la cortical, ¿sí? Y luego hay una lobulación difusa de la cortical. Todos estos cambios sugieren afectación metastásica. Y como ustedes pueden ver, no se habla del tamaño, pues ya no se le da tanta importancia. Y bueno, y esto sería lo que ustedes tendrían que tener en cuenta cuando ven una ecografía ganglionar. Y en esta diapositiva vamos a describir entonces las categorías que, de acuerdo a todas estas características ecográficas, vamos a encauzar. Tenemos la categoría 0, que se trataría de un estudio incompleto. En el caso de la ecografía o bien de la mamografía, precisa evaluación adicional con otras técnicas o comparación con estudios previos. Y la recomendación es realizar, esto mismo, estudios adicionales. La categoría 1, o sea, BI-RADS 1 por ecografía, es, ustedes bien saben, negativa. La recomendación sería el control rutinario, sin modificaciones, digamos, de acuerdo a esta ecografía. La categoría 2 también sería una categoría benigna. La recomendación sería el cribado rutinario de acuerdo al riesgo. La categoría 3 se trata de una lesión probablemente benigna y la recomendación es el seguimiento en un intervalo corto, generalmente 6 meses. El valor predictivo positivo es de un 0 a 2%. Y en esta última edición del BI-RADS se ha subdividido la categoría 4, porque no es lo mismo la categoría 4A, la B que la C en cuanto a sospecha. ¿Sí? Tenemos que el valor predictivo positivo de una categoría 4A está entre el 2 y el 10%, de la B entre el 10 y el 50% y la C, que es de alta sospecha de malignidad, entre un 50 a un 95%. La recomendación es el diagnóstico histológico en ausencia de contraindicaciones clínicas. La categoría 5 es altamente sugerente de malignidad, tiene un valor predictivo positivo de más del 95% y la recomendación es biopsia. La categoría 6 es un carcinoma conocido, confirmado por biopsia previa y la recomendación es la extirpación. Este cuadro es muy lindo para poder integrar las características ecográficas de las masas, que es lo que ya dijimos que es lo que más nos importa que ustedes aprendan. En la categoría de BI-RADS 2, acá vemos cómo los márgenes deberían ser definidos, puede haber refuerzo posterior, el eje mayor a la piel es paralelo, los ecos internos se trata de un nódulo anecoico y esto es en la compresión por elastografía modifica porque se trata de un nódulo blando. El ejemplo podría ser un quiste simple en donde no hace falta controlarlo y la categoría es BI-RADS 2, o sea, una categoría benigna.
En el caso de una categoría BIRRAT 3 nos podemos encontrar con un nódulo con márgenes definidos, con refuerzo posterior, que sea paralelo a la piel, que sea hipoecoico, homogéneo, y que modifica con la compresión. En este caso es el ejemplo típico de un fibroadenoma, en el cual vamos a indicar un control a los 6 meses. Cuando la categoría es BIRRAT 4, acá lo hemos dejado como BIRRAT 4 en general, no hemos hecho la subclasificación porque esto es un esquema, pero vamos a ver que los márgenes pueden ser definidos, la transmisión posterior puede ser mixto, puede ser paralelo a la piel, los ecos internos ya pueden ser mixtos y pueden modificar o no a la compresión. En este caso vamos a tener un quiste complejo, un tumor papilar intraquístico. Esto se refiere más bien al BIRRAT 4 de bajo riesgo. Y luego tenemos la diferencia con el BIRRAT 5, o también podría ser el BIRRAT 4C, en el cual tenemos márgenes imprecisos, márgenes no circuncriptos en realidad, en donde hay sombra posterior, que sea un nódulo perpendicular a la piel, con ecos internos heterogéneos o hipoecoico y que no modifica a la compresión. En este caso es el típico ejemplo de un cáncer. Este es un esquema adaptado más o menos como para que vean los cambios groseros que podemos tener en la ecografía. Y en esta diapositiva, queriendo ser bien reiterativos para que les quede bien en claro los ejemplos que podemos tener en ecografía ante un BIRRAT 2, por ejemplo, puede ser los quistes simples, que no los vamos a controlar en ninguno de estos casos, los ganglios intramamarios, las colecciones postquirúrgicas, los implantes también se caracterizan como BIRRAT 2, quistes complicados o fibroadenomas sin cambios durante 2 o 3 años, nódulos con calcificaciones groseras, típicamente benignas, nódulos con contenido graso, necrosis grasa, ectasia ductal y distorsión de la arquitectura que sea en clara relación con una cicatriz quirúrgica. En todos estos casos lo vamos a clasificar como BIRRAT 2. A medida que vamos avanzando podemos ver que a veces se prestan a confusión algunas imágenes y no nos es tan fácil clasificarlas como uno u otra categoría. En el caso del BIRRAT 3, lo típico, como decíamos recién, es un fibroadenoma, ¿sí?, que se va a tratar de una masa sólida con un margen bien circunscripto, oval, paralelo a la piel, hipoecoica, que puede tener refuerzo posterior en una mujer joven. ¿Sí? También los quistes complicados aislados que tengan ecos de bajo nivel podrían considerarse como categoría 3 para su control. Después, los siguientes ejemplos que están por debajo de esta línea punteada que ustedes ven, hay cierta discusión de en qué categoría encauzarlos. Por ejemplo, los microquistes agrupados, en donde uno sabe que tienen menos probabilidad de malignidad, porque en definitiva son quistes, pero bueno, habría una pequeña probabilidad de asociarse con alguna lesión, entonces algunos los agrupan como categoría 3. Luego, en el caso de las necrosis grasa o masas hiperecoicas con componentes centrales anecoicos o hipoecoicos y que tengan edema alrededor, a veces se pueden clasificar como BIRRAT 3, pero si tuviéramos una mamografía en la cual se demuestran hallazgos típicos de una necrosis grasa, se puede clasificar como una categoría 2. También en las distorsiones de la arquitectura debido a cambios postquirúrgicos, a veces se controlan cada 6 meses, o sea, se toman como un BIRRAT 3. Otras veces se toman como un BIRRAT 2 cuando es un claro cambio postquirúrgico, pero bueno, en el caso en que sean, por ejemplo, que haya sido una cirugía por un carcinoma de mama, bueno, por ahí uno los va a querer seguir un tiempo más por la posibilidad de que sea una recidiva.
Después, en los casos en donde hay artefactos de refracción con sombra acústica, en los casos de lóbulos grasos, ¿sí? En los márgenes a veces de los lóbulos grasos hay como una cierta sombra acústica, pero que no es debido a un nódulo, sino como un artefacto, ¿sí? Pero a veces quedan, eso se plantea una duda sobre la benignidad de la imagen, a pesar de los cambios en la posición del transductor que nos pueden hacer desaparecer esa sombra. En este caso, bueno, hay una evidencia muy baja, pero bueno, algún radiólogo, si se quedara con la duda de si es un nódulo o un lobulillo, podría plantear el control. Podemos ver entonces que en la categoría BIRATS 4 se van a ir sumando características de malignidad a los nódulos, ¿sí? El BIRATS 4A no tiene muchas características de malignidad, ¿sí? Por esto mismo que decimos, podría uno asignarle esa categoría en un nódulo en el que le ve un margen oscurecido, ¿sí? O bien en una imagen que podría ser un quiste complicado pero que se palpa, ¿sí? Un nódulo palpable ya se le asigna categoría 4A, o bien en un probable absceso pero que deja dudas. Luego, en una categoría 4B podríamos incluir unos nódulos sólidos que tengan ya un margen indistinto, ¿sí? Un margen irregular. Y en la categoría 4C podríamos incluir ya con mayor sospecha unos nódulos nuevos, ¿sí? Que tengan forma irregular y margen indistinto, ¿sí? Ya se van sumando características de malignidad que fuimos viendo anteriormente. Y ya en el caso del BIRAT 5 ya es, digamos, mucho más fácil porque acá tenemos todas las características de malignidad, o sea, son nódulos sólidos, de morfología irregular, márgenes no circuncriptos, típicamente con orientación no paralela a la piel y una sombra acústica posterior. En estos casos no quedan muchas dudas y entonces directamente son categorizados como BIRAT 5. El objetivo de esta charla entonces fue revisar las indicaciones de la ecografía mamaria para el diagnóstico de cáncer de mama, saber que no se usa como método de screening, no es un estudio de tamizaje, tiene indicaciones precisas como complemento de la mamografía en el caso de mamas densas, o en mujeres muy jóvenes o con implantes mamarios como guía de procedimientos, y hay todo un sistema de clasificación y de lenguaje para la descripción de las imágenes a través de la ecografía que ustedes tienen que chequear y conocer para poder interpretar el estudio correctamente, y es importante que a partir de estas características les sea asignada una categoría al nódulo con la cual ustedes van a decidir si realizan una biopsia para estudio histológico y confirmación de un posible cáncer de mama. Espero que les haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.